niños. Hoy nuevamente es un gusto poderles compartir y llevar la palabra de Dios hasta sus hogares. Mi nombre es Candy y hoy les voy a enseñar una historia nueva que nos traerá la Biblia acerca de los símbolos de la Biblia. Pero antes, ahí donde te encuentras en casita, quiero que cierres los ojitos. Cierra los ojos, inclines la cabecita y hagas esta oración conmigo. ¿Sí? Bueno. Amado Señor, te damos gracias porque un día más me has dado la vida. Gracias, Padre, por permitirme poder aprender tu palabra. Te pido, Señor, que me des sabiduría para poder entender todo lo que tú quieres hablar a mi vida el día de hoy. Voy a aprender y quiero abrir mi corazón. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis queridos niños. Ahora nos vamos a alabar. Después de haber alabado al Señor, también viene lo más importante. ¿Qué creen que es? La palabra de Dios. Y hoy, ¿qué nueva historia nos traerá la Biblia? Justamente se trata de una nueva historia que relaciona a la Biblia. Te pregunto a ti, amiguito, que estás en casa. ¿Tienes tu Biblia en casa? ¿Será que tú tienes una Biblia? ¿La usas? ¿La lees? ¿O la tendrás ahí guardada, empolvada? La anterior clase habíamos aprendido acerca de la Biblia, pero vamos a hacer un pequeño repaso. ¿Qué es la Biblia? Te pregunto a ti, ¿qué será la Biblia? Bueno, la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia, aquí les presento mi Biblia. Yo la hice así, este se llama el Biblionindo. Y la Biblia, dentro de la Biblia tú vas a encontrar que la Biblia está dividida en, ¿qué número será? El 2, ciertamente. Está dividida en dos partes. ¿Cuáles? Pues está dividida en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En total, los libros de la Biblia son
66 libros. En el Antiguo Testamento relatan historias que pasaron hace mucho tiempo, antes de que Jesús viniera a este mundo. Y pues los libros del Antiguo Testamento son 39. Y en el Nuevo Testamento relata historias desde que Jesús vino a este mundo. No a este mundo, vino a la tierra, ¿no? Vino a la tierra, y dentro del Nuevo Testamento tú vas a encontrar 27 libros. En total se hacen 66 libros. También habíamos visto que la Biblia ha sido escrita por hombres, pero esos hombres habían sido inspirados ¿por quién? Pues por el Espíritu Santo. Ciertamente Dios no la escribió con su pulso, ¿no? Pero sí inspiró a muchos hombres para que ellos escribieran la Biblia. Y muchos de ellos fueron sus apóstoles y profetas que habían pasado hace muchos años antes de que Jesús viniera a esta tierra. Bueno, hoy vamos a avanzar acerca de los símbolos de la Biblia. ¿Quieres conocer los símbolos de la Biblia? Sí, ¿verdad? Vamos a conocer los símbolos de la Biblia. La primera es pues una espada. En Efesios 6:17 nos dice que la espada es la palabra de Dios, ¿no? Nos dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. También nos menciona en Hebreos 4:12, que dice que la palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos, ¿no? También la palabra de Dios se compara a lo que es una lumbrera, una luz, una lámpara. ¿Qué pasaría si tú te encontraras en un camino realmente oscuro? No podrías ver, ¿verdad? Entonces la palabra de Dios es semejante a una lumbrera, pues ella nos alumbra el camino a seguir. También la palabra de Dios nos refleja a un espejo. A un espejo, ¿no? Como dice en la palabra de Dios en Santiago 1:22 y hasta el 25 dice, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándose a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo, y luego se va, y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Bueno, también hemos visto que la palabra de Dios es semejante a un espejo. También la palabra de Dios es semejante al agua. Te pregunto, cuando están sucias tus manitos, ¿con qué sacas aquella suciedad que tienes en las manos? Primero, tú tienes que lavarte con agüita y después tal vez con jabón, ¿no ve? Pero el agua es muy importante porque el agua te purifica, ¿no? También, ¿no? Y lo dice en Efesios 5:26. Dice, para santificarla, habiendo purificado en el lavamiento del agua por la palabra. También la palabra de Dios se asemeja a una comida. Una comida puede ser leche para bebés o una comida sólida para maduros, ¿no ve? En este caso yo traje, a ver aquí, está, una carnecita. Es una comida. Bueno, cuando tú eres todavía bebito, tomas lechecita, ¿verdad? Es lo mismo acá en la Biblia. Cuando una persona está todavía recién empezando lo que es conociendo la palabra de Dios, es pues como un niño, se asemeja a un niño que quiere tomar leche. Y lo dice en 1 Corintios 3:2 y dice, os di de beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. ¿No ve? También la palabra de Dios se asemeja a un pan. Mi pancito, ¿no? ¿Por qué? Lo dice en Deuteronomios 8:3.
A ver, ¿qué nos dice en Deuteronomios 8:3? Dice, y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Ustedes recuerdan cuando Jesús fue tentado? Y Satanás le había dicho, ¿no? Ay, me tienes que rendir postrado, yo te voy a dar todo. Y él le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra, ¿no ve? De la palabra de Dios. Así es, mis queridos niños. Y vamos a continuar. También se asemeja la palabra de Dios a esa miel. Ay, qué rica, ¿la has probado? ¿Alguna vez has probado? ¿Y qué tal es? Es dulce, ¿verdad? Y es deliciosa. También la palabra de Dios es comparada como la miel y como el oro. ¿Tú conoces la miel? ¿Sí? Yo te he puesto que algunos tal vez me dirán, sí, yo tengo en casa. Sí, algunos más que otro va a tener en casita. Y es muy deliciosa y lo utilizan para varias cosas, para endulzar. Y verdad, ¿no ve? Es muy riquísima y dulce. Así también es comparada la palabra de Dios, como la miel. También es comparada como el oro. Y pues lo dice en Salmos 19:10 y dice, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulces más que la miel y que la destila del panal. Así también es comparada la palabra de Dios. Bueno, también vamos a ver otro símbolo de la palabra de Dios. La palabra de Dios también nos dice que es comparada como el fuego, como este fuego. Es comparada como este fuego, niños. Y pues lo dice en Jeremías 23:29. También es comparada como un martillo, ¿no? En Jeremías 23, el versículo 29. Y nos dice así. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Así también es comparada la palabra de Dios, como este fuego, como este oro, también como martillo, ¿verdad? Otro símbolo de la palabra de Dios, pues es comparada como una semilla. ¿Qué será la semilla? ¿Qué pasa si yo le planto esa semillita en la tierra? La echo agüita, la pongo en tierrita, pues va a dar un fruto, ¿verdad? Pues también la palabra de Dios es comparada como una semilla. Y lo dice en 1 Pedro, el capítulo 1, el versículo 23, que nos dice así: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. También la palabra de Dios es comparada como la lluvia, ¿verdad? ¿Han visto caer la lluvia? Y como la nieve, esa nieve tan blanquita, ¿verdad? Tan bonita. Pues sí, así también es comparada la palabra de Dios, como una lluvia y como una nieve. Y lo vas a leer en Isaías 55, el versículo 10, que nos dice: porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, no vuelve allá, sino que riega la tierra y hace germinar y producir la semilla al que siembra y pan al que come. También la palabra de Dios es comparada como la leche. ¿No ve? Hemos conocido hoy varios símbolos y vamos a remencionar nuevamente. ¿Cuáles símbolos hemos conocido hoy? Pues hemos conocido el primer símbolo, que es la espada, ¿verdad? Una espada. También hemos conocido que la palabra de Dios es comparada como una lámpara que alumbra nuestro camino. También hemos conocido que la palabra de Dios es comparada a un espejo, ¿verdad? Así es. También hemos conocido que la palabra de Dios es comparada al agua que nos purifica y nos limpia. También hemos visto que la palabra de Dios es comparada como una comida, ¿no? Como una comida.
También hemos visto que la palabra de Dios es comparada como un pan. Y también hemos visto que la palabra de Dios es comparada como la miel y como el oro. También hemos visto que la palabra de Dios es comparada como el fuego, ¿verdad? También hemos visto que la palabra de Dios es comparada como un martillo que quebranta la piedra. También como la lluvia y como la nieve. También la palabra de Dios es comparada como la leche. ¿No ve? Bueno, mis queridos niños, espero les haya gustado la historia de hoy y la puedan repasar en casita. Después de haber aprendido los símbolos de la palabra de Dios, pues también te quiero explicar acerca de la Biblia. La Biblia, aquí tú encontrarás todas las respuestas a todas las preguntas y dudas que tú tengas. Y cuando te encuentres triste o tal vez afligido y no sepas qué hacer, no tengas después y no haya salida, pues aquí está la solución. Al leer tú la Biblia aprenderás mucho, ¿no? Como lo dice acá en Hebreos 4:12, que dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así lo dice en Hebreos 4:12. Hola niños, ¿cómo están? Mi nombre es Geraldine. Y yo soy Jonathan. Y hoy vamos a realizar la manualidad del tema Los símbolos de la Biblia. Y para eso vamos a utilizar una hoja de cartulina o papel de color blanco, una hoja de color, el que ustedes quieran. En este caso yo voy a utilizar el color amarillo. También vamos a utilizar el marcador negro, lápiz, pegamento en basa, tijeras y colores. Lo que vamos a hacer primero es agarrar la hoja de papel de cartulina o papel de color blanco y vamos a escribir en la parte de arriba los símbolos de la Biblia. Bueno, aquí yo ya escribí el título, los símbolos de la Biblia. Y ahora vamos a utilizar la hoja de papel de color amarillo. En este caso solo vamos a utilizar la mitad. Aquí ya tengo la mitad de la hoja y ahora vamos a doblarla por la mitad. Y luego otra vez por la mitad. Y de acá vamos a dividir en 3 partes. Más o menos 3,5 centímetros cada. Ya lo tenemos separado en 3 y ahora lo vamos a cortar. Y para eso me va a ayudar mi hermano Jonathan. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces y Ruth. Aquí mi hermano ya los recortó. Los que nos salieron así lo vamos a cortar.
tienen que salirnos 12 de estos. Mientras yo voy cortando, mi hermano lo va a ir pegando 6 en cada lado, como está en aquí. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces. Bueno, mi hermano ya terminó de pegar y ahora vamos a escribir en estas hojitas los símbolos de la Biblia. El martillo, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, la lámpara, Cantar de los Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, la espada, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, el espejo. Habacuc. Aquí yo ya terminé de escribir todos los símbolos de la Biblia que aprendimos hoy en la clase. Y ahora encima de lo que escribimos vamos a dibujar. Y para eso mi hermano lo va a hacer. Vamos a dibujar un martillo. Una lámpara. Una espada. Un espejo. Una semilla. También vamos a dibujar un vaso de leche, la carne, que es el alimento sólido, el agua, el fuego, el pan, la miel y por último el oro. Aquí ya terminé de dibujar, ahora lo vamos a pintar. Aquí ya terminé de pintar y nos salió así. Tú también lo puedes decorar como tú quieras. Y con esto ya concluimos nuestra actividad. Tú lo puedes pegar en cualquier lugar que tú desees. Y lo puedes decorar como tú quieras, como yo lo hice acá. Bueno, chao amiguitos. ¡Chao! Hasta la próxima. Bueno, ahora también vienen las preguntas del tema. Y pues la primera pregunta dice, si tú has estado atento a clase, me las vas a responder y va a ser sencillo. ¿Sí? La primera pregunta dice, ¿cuántos símbolos de la Biblia aprendimos hoy? La segunda pregunta, en la segunda pregunta, ¿en qué versículo de la Biblia dice que la palabra de Dios es como una espada? Y otro, ¿en qué versículo de la Biblia dice que la palabra de Dios es como una lámpara? Esas son las tres preguntas y espero que tú puedas responderlas y me puedas enviar. También vamos a aprender el versículo de la Biblia. Y el texto áureo es: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y se encuentra en Salmos 119, 105. Si tú lo aprendiste, envíalo a tu maestra. Espero te haya gustado la historia de hoy y que la puedas compartir junto a otros amiguitos que tú tengas en casita. Y bueno, hasta aquí llegó la clase de hoy, así que hasta pronto, mis queridos niños. Que Dios me los bendiga. Abrazos.
Abrazos virtuales y besitos hasta allá donde se encuentren. Que Dios me los bendiga. Querido amiguito, si escuchaste y entendiste la historia del plan de salvación, quiero decirte que Dios te ama y quiere obsequiarte la salvación. Cierra los ojos y repite la siguiente oración. Señor Jesús, yo no quiero seguir pecando, porque sé que a ti no te agrada y no quiero hacerte enojar. Perdóname, Señor, límpiame con tu sangre preciosa, acéptame como tu hijo y yo te recibo como mi Señor y Salvador personal. Anota mi nombre en el libro de la vida, para cuando tú me llames, yo pueda responderte. Ayúdame, Señor, a amarte, obedecerte, servirte y serte fiel hasta la muerte. Gracias, Señor Jesús. Amén.